Un CEO encubierto ordena café en su propia cafetería y se detiene en seco cuando escucha 3 palabras de la camarera. ¿Qué pasaría si el empresario más exitoso de la ciudad nunca hubiera realmente visto a sus propios empleados hasta el día en que se disfrazó como un desconocido cualquiera? Eduardo Martínez era dueño de 47 cafeterías distribuidas a lo largo de 4 estados diferentes. Pero en esta gris mañana de martes se encontraba parado afuera de su cafetería principal, vistiendo una chaqueta arrugada y desgastada, con una gorra de béisbol calada hasta las cejas. A sus 48 años de edad, Eduardo había construido un verdadero imperio comercial desde una única tienda que su abuela le había dejado como herencia. Sin embargo, no podía recordar la última vez que realmente se había sentado a ordenar una simple taza de café como un cliente regular cualquiera. Si esta historia está tocando tu corazón hasta ahora, por favor regálanos un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes de esperanza. A través del cristal de la ventana, observaba detenidamente a una mujer con ojos bondadosos y cabello castaño con algunas canas, recogido hacia atrás en una sencilla cola de caballo. Ella se movía entre las mesas con la gracia natural de alguien que había estado sirviendo a otras personas durante muchos años de su vida. Algo en su manera gentil y amable lo hizo detenerse por un momento. Había visto su nombre en los informes de nómina. Elena Rodríguez, 40 años de edad, 5 años trabajando con la empresa, pero nunca realmente la había notado antes de este momento. Mientras alcanzaba la manija de la puerta, Eduardo no tenía la menor idea de que 3 simples palabras estaban a punto de cambiar completamente todo lo que él pensaba que sabía sobre el verdadero éxito en los negocios y en la vida. ¿Desde dónde nos estás viendo esta noche? La oleada matutina de clientes se había asentado en el murmullo confortable y familiar de los clientes regulares cuando Eduardo finalmente cruzó la puerta. El rico y envolvente aroma de los granos de café recién molidos se mezclaba armoniosamente con la suave charla de vecinos, poniéndose al día con sus conversaciones diarias mientras tomaban su café. Él había diseñado personalmente estos espacios para que se sintieran cálidos, acogedores y reconfortantes. Pero al sentarse aquí como un cliente más, comenzó a notar detalles que se le habían escapado durante sus apresuradas visitas de negocios anteriores. El área gastada en el piso de madera, donde innumerables pies habían caminado durante años. La manera en que la luz del sol pintaba cuadrados dorados a través de las mesas desparejadas que su decorador había llamado encantadoramente ecléctico. Elena se acercó a su mesa en la esquina, con una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos y los iluminaba. «Buenos días. ¿Qué puedo prepararte para comenzar hoy?» Su voz transmitía el tipo de calidez que hacía que los extraños se sintieran como viejos amigos de toda la vida. Eduardo se encontró a sí mismo estudiando su rostro, notando las líneas de expresión que hablaban de alguien que encontraba alegría en los pequeños momentos cotidianos, y las sombras cansadas bajo sus ojos que insinuaban días largos y tal vez noches aún más largas. «Solo un café regular, por favor. Negro, sin azúcar». Eduardo mantuvo su voz más baja de lo habitual, agradecido por la gorra de béisbol que ensombrecía sus rasgos faciales. Había practicado este momento, preocupado de que alguien pudiera reconocerlo, pero Elena simplemente asintió con amabilidad y se dirigió hacia el mostrador principal. Mientras ella preparaba su pedido con cuidado, Eduardo observaba el ritmo fácil y armonioso del turno matutino. Marco, el joven barista con la sonrisa radiante y contagiosa, anunciaba las órdenes de bebidas con un entusiasmo verdaderamente infeccioso. Dolores, quien debía estar cerca de la edad de jubilación,
Limpiaba las mesas con un cuidado metódico y sistemático, deteniéndose ocasionalmente para charlar con un caballero mayor que parecía ser un cliente habitual del lugar. Esto no era la máquina eficiente e impulsada por las ganancias que él imaginaba cuando revisaba los informes trimestrales en su oficina. Esto se sentía más como un lugar de reunión comunitaria, una pequeña comunidad dentro de la ciudad más grande. Elena regresó con su café, colocándolo con cuidadosa atención, posicionando el asa exactamente de la manera correcta. «Aquí tienes». «¿Hay algo más que pueda traerte? ¿Tal vez un pastelito?» Dolores hizo sus famosas magdalenas de arándanos esta mañana, y todavía están tibiecitas y deliciosas. Eduardo negó con la cabeza, pero luego se sorprendió a sí mismo al preguntar: «¿Has trabajado aquí durante mucho tiempo?» «5 años ya», dijo Elena, sus ojos iluminándose al responder. «Comencé justo después de que mi esposo falleciera. Necesitaba algo que me mantuviera ocupada, ¿sabes? Las cafeterías son buenas para eso. Siempre hay alguien que necesita una palabra amable junto con su café de la mañana». Hizo una pausa, mirando alrededor de la bulliciosa cafetería con evidente cariño. «Amo este lugar profundamente. El señor Martínez, ese es nuestro dueño. No viene mucho por aquí, pero ha construido algo verdaderamente especial. Las personas se sienten como en casa aquí». La mención casual de su nombre envió una sacudida inesperada a través del pecho de Eduardo. Aquí estaba una empleada hablando de él con aprecio genuino y sincero. Alguien cuya vida a él había afectado sin siquiera conocer su historia personal. La revelación de que Elena había perdido a su esposo, de que este trabajo representaba mucho más que solo un cheque de pago para ella, lo hizo ver los números en sus hojas de cálculo de una manera completamente diferente. A medida que la mañana progresaba lentamente, Eduardo se encontró atraído por el drama sutil de la vida en la cafetería. Observó cómo Elena manejaba a un cliente frustrado y molesto con tanta paciencia y gracia que el hombre enojado se fue con una sonrisa y una disculpa sincera. Vio a Marco hacer un esfuerzo adicional para recordar el pedido complicado de una clienta habitual, ganándose una palmadita agradecida en el hombro de la mujer mayor. Dolores compartía historias entrañables sobre sus nietos mientras rellenaba las tazas de café, convirtiendo el servicio rutinario en una conexión humana genuina y significativa. Pero Eduardo también comenzó a notar cosas que lo perturbaban profundamente. La máquina de café hacía un ruido chirriante que sugería que necesitaba reparación urgente. Los zapatos de Elena estaban gastados hasta quedar delgados, el tipo de detalle que hablaba de alguien que se las arreglaba con lo que tenía a su disposición. Durante un momento tranquilo, escuchó discretamente a Marco, preguntándole en voz baja a Elena si podría cubrir parte de su turno la próxima semana, porque su segundo trabajo había cambiado su horario de manera inesperada. Estas no eran las métricas que Eduardo rastreaba en sus informes mensuales detallados. Las encuestas de satisfacción del cliente no capturaban la manera en que Elena recordaba cómo a la señora Pérez le gustaba su té, o cómo Marco siempre preguntaba sobre las familias de las personas. Los estados financieros mostraban ganancias saludables y sólidas, pero no revelaban que sus empleados estaban haciendo malabarismos con múltiples trabajos y haciendo sacrificios personales, significativos para proporcionar la calidez y el cuidado que hacían que sus cafeterías fueran exitosas. Cuando Elena le trajo una recarga gratuita de café, algo que él nunca había autorizado oficialmente, pero que aparentemente sucedía regularmente, Eduardo se dio cuenta de que estaba viendo su negocio a través de ojos completamente diferentes. Los gestos generosos, el tiempo extra dedicado a clientes solitarios, la forma en que su personal trataba a cada persona que cruzaba la puerta como si realmente importara. Nada de esto aparecía en sus márgenes de ganancia cuidadosamente analizados. «Pareces sumido en pensamientos profundos», observó Elena mientras completaba su taza.
¿Todo está bien? Eduardo levantó la vista hacia su expresión preocupada y sintió algo cambiar dentro de su pecho. Esta mujer, que tenía todas las razones para enfocarse en sus propias luchas y dificultades, estaba genuinamente preocupada por un extraño sentado solo en una cafetería. Solo estaba pensando en cómo a veces perdemos de vista lo que está justo frente a nosotros, dijo en voz baja. Elena asintió con profunda comprensión. Mi difunto esposo solía decir eso exactamente. Me decía que buscara lo bueno en los momentos ordinarios, porque ahí es donde está escondido el verdadero tesoro de la vida. Sonrió suavemente con nostalgia. Él tenía razón en casi todo. Mientras se alejaba para ayudar a otro cliente, Eduardo se recostó en su silla, el peso de su descubrimiento asentándose sobre él como una manta pesada. Había construido un negocio exitoso y próspero, pero se había perdido el corazón de lo que realmente lo hacía funcionar. La pregunta que comenzaba a formarse en su mente no era sobre ganancias o expansión empresarial. Era sobre si realmente comprendía a las personas que hacían posible su éxito y si estaba haciendo lo correcto por ellas. La tarde trajo una energía diferente y renovada a la cafetería. Eduardo había tenido la intención de quedarse durante 1 hora, tal vez 2 como máximo, pero se encontró reacio a abandonar esta ventana privilegiada hacia su propia compañía. Se había trasladado a una mesa cerca de la parte trasera, donde podía observar sin llamar la atención, y lo que estaba viendo comenzaba a remodelar todo lo que pensaba que sabía sobre el verdadero liderazgo empresarial. Alrededor de las 2 de la tarde, una joven madre entró con un niño pequeño llorando y un bebé en un cochecito. Lucía exhausta, el tipo de cansancio profundo hasta los huesos que proviene de noches sin dormir y demandas interminables. Mientras luchaba por manejar a ambos niños, mientras intentaba ordenar, Elena apareció a su lado como un ángel de misericordia. «Aquí, querida, déjame ayudarte con eso», dijo Elena, levantando sin esfuerzo al niño pequeño mientras la madre ordenaba con alivio evidente. «¿Cómo te llamas, cariño?», le preguntó al pequeño, quien dejó de llorar y la miró con ojos curiosos e interesados. «Este es Santiago», dijo la madre con profunda gratitud. «Está teniendo un día muy difícil. Ambos lo estamos teniendo en realidad». La respuesta de Elena detuvo a Eduardo en seco. Ella no solo tomó el pedido y siguió adelante con sus tareas. En cambio, pasó 10 minutos completos ayudando a la joven madre a encontrar un lugar cómodo. Trajo algunas galletas para Santiago e incluso sostuvo al bebé mientras la mujer tenía la oportunidad de tomar su café en paz y tranquilidad. Cuando la madre intentó pagar, Elena mencionó discretamente que las bebidas para niños corrían por cuenta de la casa. Otra política que Eduardo nunca había autorizado formalmente, pero que aparentemente sucedía con regularidad. La escena agitó algo profundo en la memoria de Eduardo. Su propia abuela, quien había comenzado la cafetería original hace décadas, solía hacer exactamente lo mismo. Ella creía firmemente que una cafetería debía ser un santuario para cualquiera que lo necesitara, ya sea que estuvieran celebrando algo maravilloso o enfrentando dificultades. En algún momento del camino, mientras se había enfocado obsesivamente en el crecimiento y las ganancias, había perdido de vista ese principio fundacional tan importante. Pero Elena no había terminado de sorprenderlo. A medida que la tarde avanzaba lentamente, la observó deslizar un pastelito extra en la bolsa de un anciano cuando pensó que nadie la estaba viendo. Pasó su propio tiempo de descanso escuchando atentamente a un adolescente que parecía molesto por algo, ofreciéndole pañuelos y palabras gentiles de consuelo. Cuando la tarjeta de un cliente fue rechazada, Elena simplemente dijo: «No te preocupes por eso hoy, te agarramos la próxima vez», y pagó el café ella misma con su propio dinero. Cada acto de bondad era pequeño,
casi invisible para el ojo desprevenido, pero colectivamente pintaban el retrato de alguien que entendía que su trabajo trataba sobre mucho más que simplemente servir café. Elena estaba creando momentos de gracia en las vidas de las personas y lo estaba haciendo con sus propios recursos limitados porque creía que era lo correcto. Eduardo se encontró pensando en su propia vida. Su oficina en la esquina, 40 pisos por encima de la ciudad. Los informes que reducían a los seres humanos a números fríos y estadísticas impersonales. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación genuina con alguien que no quisiera algo de él? ¿Cuándo fue la última vez que notó si alguien estaba teniendo un mal día y necesitaba una palabra amable? La comprensión lo golpeó como un golpe físico real. Se había vuelto tan concentrado en construir su imperio que había olvidado construir relaciones significativas con las personas que lo hacían posible. Sus empleados no eran solo nombres en una nómina salarial. Eran individuos con sus propias luchas, sueños y aspiraciones. Y muchos de ellos, como Elena, estaban yendo más allá cada día para mantener valores que él mismo había dejado de practicar. Cuando se acercaba la hora de cierre, Eduardo escuchó una conversación que hizo que su pecho se apretara con emoción profunda. Elena estaba hablando con Marco cerca de la máquina de café y su voz llevaba una nota de preocupación evidente. «No sé si puedo tomar esos turnos extra la próxima semana», estaba diciendo. «Mi mamá ha estado pasando por un momento difícil desde su cirugía de cadera y odio dejarla sola demasiado tiempo». Marco asintió con empatía sincera. «Podría preguntarle a Dolores si quiere las horas extra. Ella mencionó necesitar dinero adicional para la ropa escolar de su nieto». «Eso es muy dulce de tu parte pensar en ella», respondió Elena con calidez. «Todos nos cuidamos unos a otros aquí, ¿no es así? Es como si el señor Martínez hubiera creado este lugar donde las personas realmente se preocupan las unas por las otras de manera genuina». La ironía no se le escapó a Eduardo. Sus empleados le estaban dando crédito por crear un ambiente de cuidado mientras él estaba sentado allí, dándose cuenta de que no había tenido casi nada que ver con la cultura que ellos habían construido entre sí. Estaban viviendo valores que él había olvidado, mostrando bondad que él había dejado de practicar y apoyándose mutuamente de maneras que nunca aparecían en sus informes de gestión empresarial. Mientras Elena comenzaba a limpiar las mesas para el cierre, Eduardo supo que no podía irse sin abordar de alguna manera lo que había presenciado durante estos 2 días reveladores. Pero también sabía que revelar su identidad ahora cambiaría todo, posiblemente destruyendo la visión auténtica que había recibido sobre los verdaderos sentimientos y luchas diarias de sus empleados. La pregunta que pesaba en su mente ya no era solo sobre negocios. Era sobre qué tipo de persona quería ser y si era demasiado tarde para convertirse en el líder que sus empleados realmente merecían tener. El peso del descubrimiento de Eduardo lo siguió hasta su casa. Esa noche, asentándose sobre su apartamento de lujo como una niebla espesa y pesada, se quedó parado frente a sus ventanas de piso a techo, mirando hacia abajo a las luces brillantes de la ciudad. Pero, en lugar de sentir la satisfacción habitual de contemplar su dominio empresarial, se sintió extrañamente vacío por dentro. El lujo que lo rodeaba de repente parecía como accesorios elaborados en una obra de teatro que había estado representando para una audiencia de una sola persona, él mismo. No podía dejar de pensar en los zapatos gastados de Elena y su espíritu generoso, en la forma en que había pagado el café de un extraño con lo que probablemente era su propio dinero de propinas ganado con esfuerzo. El contraste entre su auténtica bondad y su estilo de gestión distante y frío lo persiguió durante una noche completamente sin dormir. A la mañana siguiente, Eduardo se encontró de regreso en la cafetería, esta vez llegando incluso más temprano que el día anterior. Se había dicho a sí mismo que necesitaba recopilar más información,
pero en verdad estaba siendo atraído por algo más profundo y significativo. Ver a Elena y sus colegas le había recordado una versión de sí mismo que había olvidado hacía mucho tiempo. Alguien que una vez creyó que el éxito significaba más que simplemente acumular riqueza material. Elena lo saludó con la misma sonrisa cálida que el día anterior. ¿De vuelta otra vez? Me alegra mucho. Eso significa que estamos haciendo algo bien. Su placer genuino al ver a un cliente que regresaba hizo que la garganta de Eduardo se apretara con emoción. Mientras se acomodaba en su mesa habitual en la esquina, Eduardo notó detalles que se le habían escapado el día anterior. El frasco de propinas junto a la caja registradora estaba casi vacío, pero Elena y Marco continuaban sirviendo a cada cliente con entusiasmo inquebrantable. Dolores estaba trabajando a pesar de un resfriado obvio, negándose a llamar para reportarse enferma porque sabía que estarían cortos de personal. La mañana trajo una crisis que pondría a prueba todo lo que Eduardo pensaba que sabía sobre liderazgo verdadero. Alrededor de las 10 de la mañana, un hombre bien vestido de unos 50 y tantos años irrumpió por la puerta, su rostro rojo de ira contenida. Eduardo lo reconoció inmediatamente. Carlos Méndez, el gerente regional que Eduardo había contratado 6 meses atrás. «¿Dónde está Elena Rodríguez?», exigió Méndez en voz alta y agresiva, haciendo que las conversaciones en toda la cafetería se detuvieran abruptamente. Elena emergió de detrás del mostrador, su compostura firme a pesar de la tensión obvia en el ambiente. «Soy Elena. ¿En qué puedo ayudarte, señor Méndez?» «Necesitamos hablar ahora mismo». El tono de Méndez era duro y cortante. «He estado revisando los números financieros y hay discrepancias serias en tus informes de caja registradora. Dinero que debería estar ahí no está presente». Eduardo observó cómo el rostro de Elena se ponía pálido, pero mantuvo su dignidad intacta. «No estoy segura de a qué te refieres. Siempre cuento mi caja registradora cuidadosamente al final de cada turno». «Bueno, aparentemente no lo suficientemente cuidadosa», espetó Méndez con dureza. «La oficina central está preocupada por posible robo y tu caja registradora está consistentemente corta. Vamos a necesitar discutir tu estado laboral de inmediato». La cafetería se había quedado completamente en silencio. Eduardo podía ver el shock y el dolor en los ojos de Elena, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba la acusación injusta. Pensó en todas las pequeñas bondades que había presenciado: las bebidas gratuitas para clientes en dificultades, los pasteles extra deslizados en bolsas, las veces que Elena había cubierto déficits con su propio dinero escaso. La comprensión lo golpeó como un rayo de luz. El dinero faltante no era robo en absoluto, era generosidad pura. Elena había estado absorbiendo silenciosamente el costo de su compasión, regalando artículos y cubriendo gastos porque creía en tratar a las personas con bondad verdadera. Marco dio un paso adelante, su joven rostro enrojecido con ira protectora. «Señor Méndez, Elena es la persona más honesta que conozco. Si falta dinero, tiene que haber otra explicación lógica». «Mantente fuera de esto», advirtió Méndez con frialdad. «Esto es entre Elena y la gerencia». Dolores se unió a Marco, su comportamiento abuelesco reemplazado por una lealtad feroz. «Esta muchacha nunca ha tomado ni siquiera un paquete de azúcar que no fuera suyo. Si quieres acusar a alguien de robar, mejor ten pruebas sólidas». La escena que se desarrollaba ante Eduardo era más que solo una disputa laboral. Era un momento que definiría qué tipo de compañía había construido y qué tipo de hombre era realmente. Sus empleados estaban defendiéndose unos a otros con un coraje y una lealtad que lo humillaron profundamente. La voz de Elena era tranquila pero firme cuando habló finalmente. «Señor Méndez, nunca he robado nada en toda mi vida. Si falta dinero, puedo explicar cada transacción con detalle. A veces ayudo a clientes que no tienen suficiente cambio y a veces regalo bebidas a personas que realmente las necesitan.
Siempre tuve la intención de hablar con el señor Martínez sobre hacer de esto una política oficial, pero nunca quise que nadie se quedara sin café porque no pudiera pagarlo. Ese es exactamente el problema, respondió Méndez fríamente. No estás autorizada para regalar mercancía de la compañía. Es robo, simple y llanamente. Eduardo sintió que algo se rompía abierto en su pecho. No era dolor, sino una barrera que había estado conteniendo años de emoción suprimida. Aquí estaba Elena, explicando con dignidad tranquila cómo había estado viviendo los valores de su abuela, mientras él los había olvidado por completo. Ella estaba dispuesta a perder su trabajo en lugar de negar sus actos de bondad humana. El momento cristalizó todo lo que Eduardo había estado luchando por comprender sobre el liderazgo verdadero, sobre el éxito real, sobre lo que significaba construir algo verdaderamente valioso. Podía quedarse sentado aquí disfrazado y ver cómo destruían a una buena mujer por un sistema que él había creado. O podía encontrar el coraje para recordar quién había pretendido ser originalmente. ¿Alguna vez has enfrentado algo como esto en tu propia vida? Déjanos saber en los comentarios aquí abajo. A veces, los momentos más difíciles nos enseñan más sobre lo que realmente valoramos en lo profundo de nuestros corazones. Mientras Méndez se preparaba para entregar lo que claramente iba a ser la terminación laboral de Elena, Eduardo tomó una decisión que cambiaría no solo su negocio, sino toda su vida entera. La pregunta no era si podía darse el lujo de perder a un gerente regional como Méndez. La pregunta era si podía darse el lujo de perder su propia alma. Eduardo se levantó tan abruptamente que su silla raspó contra el suelo, el sonido cortando a través del silencio tenso como un cuchillo afilado. Cada ojo en la cafetería se volvió hacia él mientras se quitaba la gorra de béisbol y se enderezaba hasta su altura completa. El momento del reconocimiento se extendió por la habitación, como una piedra arrojada en agua tranquila. Señor Martínez. La voz de Elena era apenas un susurro quebrado, sus ojos muy abiertos con confusión y algo que podría haber sido esperanza. El rostro de Méndez pasó de rojo a pálido en un instante. Señor, no sabía que estaba aquí. Solo estaba manejando un asunto de personal según la política de la compañía. ¿Qué política de la compañía sería esa, Carlos? La voz de Eduardo era calmada, pero había acero debajo de ella. La política que castiga a los empleados por mostrar bondad a los clientes. La política que trata la compasión humana como si fuera robo. La cafetería estaba tan silenciosa que Eduardo podía escuchar el tráfico afuera, el zumbido distante de la máquina de espresso, el sonido de su propio latido del corazón resonando en sus oídos. Elena estaba congelada entre los dos hombres, su rostro una mezcla de miedo y desconcierto total. Eduardo se volvió para dirigirse no solo a Méndez, sino a todos en la cafetería. Sus empleados que habían estado viviendo valores que él había olvidado, y los clientes que habían sido tocados por pequeños actos de gracia que nunca aparecían en los informes trimestrales. He estado sentado aquí durante 2 días completos, dijo, su voz llegando a cada rincón de la habitación. 2 días enteros, observando cómo funciona realmente este lugar cuando no estoy presente. Y lo que he visto ha sido la mejor educación en liderazgo verdadero que jamás he recibido en toda mi vida. Miró directamente a Elena, viéndola claramente por primera vez en todos estos años. Has estado regalando café a personas que lo necesitan, ¿no es así? Cubriendo déficits con tu propio dinero porque crees que la bondad importa más que los márgenes de ganancia. Elena asintió lentamente, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Nunca quise robarte, señor Martínez. Es solo que no podía soportar ver a alguien irse decepcionado cuando una taza de café podría ser la única cosa buena en su día. ¿Robarme? La voz de Eduardo creció más fuerte, más segura. Elena, has estado regalando algo mucho más valioso que el café. Has estado regalando esperanza, dignidad y conexión humana verdadera.
Has estado representando lo mejor de lo que esta compañía podría llegar a ser. Se volvió hacia Méndez, su expresión endureciéndose notablemente. Estás despedido, Carlos, efectivo inmediatamente. Un gerente que no puede reconocer la diferencia entre robo y generosidad no tiene lugar en mi compañía. La boca de Méndez se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Pero, señor, las políticas, los márgenes de ganancia, las políticas están cambiando a partir de este momento, dijo Eduardo con firmeza absoluta. La transformación que estaba ocurriendo en Eduardo era visible para todos los que observaban con atención. Este no era solo un CEO tomando una decisión de negocios. Este era un hombre recordando quién siempre había pretendido ser en lo más profundo de su ser. Se dirigió a toda la cafetería, su voz cálida con emoción genuina. Mi abuela comenzó este negocio hace 60 años con una creencia simple pero poderosa: que todos merecen un lugar donde sean tratados con bondad y respeto incondicional. En algún punto del camino perdí de vista esa verdad fundamental. Pero todos ustedes, hizo un gesto hacia Elena, Marco y Dolores, ustedes nunca lo olvidaron ni por un momento. Elena se limpió las lágrimas de los ojos con manos temblorosas. Tu abuela suena como si hubiera sido una mujer verdaderamente maravillosa. Lo era, dijo Eduardo suavemente, y ella te habría amado profundamente. Habría visto en ti el mismo espíritu que construyó este lugar desde cero. Los clientes en la cafetería comenzaron a sonreír, sintiendo que estaban siendo testigos de algo verdaderamente especial. Marco parecía que podría explotar de felicidad en cualquier momento, y Dolores estaba secándose los ojos con una servilleta de papel. Eduardo sacó su teléfono e hizo una llamada que todos pudieron escuchar claramente. Departamento Legal. Habla Eduardo Martínez. Necesito que redacten una nueva política de la compañía inmediatamente. Efectivo desde hoy, todos los gerentes de cafetería están autorizados para proporcionar bebidas y alimentos complementarios a clientes que experimenten dificultades financieras. Cuando colgó el teléfono, la cafetería estalló en aplausos espontáneos y entusiastas. Elena estaba llorando abiertamente ahora, pero sus lágrimas eran de alegría pura. Señor Martínez, no sé qué decir en este momento. Di que me ayudarás a reconstruir esta compañía de la manera en que estaba destinada a ser desde el principio, respondió Eduardo con una sonrisa genuina. Di que me ayudarás a recordar que los números más importantes no están en las hojas de cálculo financieras. Son el número de personas a las que ayudamos, los momentos de bondad que creamos y las conexiones humanas genuinas que fomentamos cada día. A medida que los clientes de la mañana gradualmente volvían a sus conversaciones, una nueva energía llenaba la cafetería por completo. Se sentía como el primer día de algo hermoso y transformador, no solo para el negocio, sino para todos los que habían sido tocados por este momento de transformación profunda. Eduardo sabía que el trabajo real apenas estaba comenzando, pero por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente emocionado y esperanzado sobre el futuro que se abría ante él. 6 meses más tarde, Eduardo estaba sentado en la misma mesa de la esquina donde su viaje de descubrimiento había comenzado tantos meses atrás. Pero absolutamente todo había cambiado desde entonces. La cafetería zumbaba con la misma energía cálida que recordaba, pero ahora se sentía intencional, apoyada y celebrada en lugar de escondida y secreta. La política de cuidado comunitario que había implementado había sido adoptada en las 47 ubicaciones. Y las historias de bondad que llegaban a su escritorio cada semana lo llenaban de más orgullo que cualquier informe de ganancias jamás lo había hecho en el pasado. Elena se acercó con su café habitual, pero su apariencia estaba completamente transformada. Zapatos nuevos, un paso confiado y seguro y el tipo de sonrisa que viene de saber que tu trabajo es verdaderamente valorado.
había sido promovida a coordinadora regional de comunidad, una posición que Eduardo había creado específicamente para difundir la cultura de cuidado que ella había encarnado tan naturalmente. ¿Lo de siempre, señor Martínez?, preguntó, pero su tono era juguetón ahora, cálido, con la amistad que había crecido entre ellos durante los meses. Por favor, Elena, ya hemos pasado por esto. «Es Eduardo cuando estoy sentado en tu mesa», respondió él con una sonrisa genuina. «Y sí, lo de siempre, por favor». Los ojos de Elena se iluminaron mientras preparaba su café con cariño. A los clientes les encantan las nuevas iniciativas, y las historias que recibimos son increíbles y conmovedoras. Dolores ha estado colocando fotos y cartas de agradecimiento en el tablero comunitario. Señaló hacia una pared en la esquina que ahora estaba cubierta de fotografías, notas de agradecimiento de clientes y actualizaciones de las diversas iniciativas caritativas que la cafetería había comenzado a apoyar activamente. Mientras Elena traía su café, Eduardo reflexionó sobre cómo su definición de éxito había evolucionado completamente. Las métricas financieras todavía eran fuertes y sólidas. La lealtad del cliente había aumentado dramáticamente desde que implementaron las iniciativas de bondad. Pero los números que más le importaban ahora eran diferentes por completo. El número de familias ayudadas a través de programas que permitían a los clientes comprar bebidas extra para aquellos que no podían pagarlas. El número de personas que habían encontrado amistad verdadera entre los clientes regulares del café. Marco se acercó corriendo con un entusiasmo que no había disminuido a pesar de su promoción a gerente asistente. «Eduardo, tienes que ver esto», dijo emocionado mostrando la pantalla de su teléfono. «La señora Pérez acaba de publicar sobre nosotros en las redes sociales». Eduardo leyó la publicación en voz alta. La Cafetería Martínez no es solo una cafetería cualquiera. Es la prueba viviente de que todavía hay lugares en este mundo donde las personas realmente se preocupan las unas por las otras. Hace 6 meses estaba pasando por el peor momento de mi vida y una camarera amable llamada Elena me hizo sentir como si realmente importara. Hoy me alegra decir que estoy mucho mejor. Y todavía visito cada semana porque este lugar se siente como una verdadera familia. La publicación tenía docenas de comentarios de otros clientes compartiendo historias similares de bondad y conexión. Eduardo sintió el calor familiar en su pecho que venía de leer estos testimonios conmovedores. Este era el legado que quería construir para el futuro. No solo negocios exitosos medidos en números, sino comunidades donde las personas se sintieran valoradas, apoyadas y profundamente amadas. Dolores apareció junto a su codo, como lo hacía a menudo estos días, habiéndose nombrado a sí misma como la asesora no oficial de Eduardo. A sus 72 años, poseía una sabiduría que complementaba perfectamente el conocimiento empresarial de Eduardo. ¿Sabes qué es lo que más amo de todo esto?, dijo Dolores, acomodándose en la silla frente a él. Es que no solo cambiaste las políticas de la compañía, te cambiaste a ti mismo. El hombre que se sienta aquí cada semana tomando café y escuchando historias es la misma persona que toma decisiones sobre los medios de vida de las personas. Eduardo asintió pensativamente. Aprendí algo extremadamente importante de Elena ese primer día. Ella dijo que su esposo solía decirle que buscara lo bueno en los momentos ordinarios, porque ahí es donde está escondido el verdadero tesoro de la vida. Yo había estado tan enfocado en logros extraordinarios que estaba perdiendo las cosas extraordinarias que sucedían justo frente a mis ojos todos los días. La conversación fue interrumpida por una joven mujer que entraba con un niño pequeño. La misma madre que Eduardo había visto a Elena ayudar 6 meses atrás, pero ahora la mujer lucía confiada, descansada y verdaderamente feliz. Saludó a Elena con afecto obvio y genuino. «¿Cómo está el pequeño Santiago?», llamó Elena con calidez. «Está maravilloso.
Gracias a ti, respondió la madre con gratitud sincera. Y quería que supieras que conseguí el ascenso en el trabajo. La entrevista que me dejaste practicar aquí hizo toda la diferencia del mundo. Momentos como estos sucedían diariamente ahora, y cada uno reforzaba la creencia de Eduardo de que había tomado la decisión correcta en su vida. Al empoderar a sus empleados para mostrar compasión verdadera, había creado efectos dominó de bondad que se extendían mucho más allá de las paredes de sus cafeterías. A medida que la tarde se asentaba en su ritmo cómodo y familiar, Eduardo pensó en las 3 palabras que habían cambiado completamente su vida. No la declaración dramática que podría haber esperado, sino la simple declaración de Elena: se sienten como en casa aquí. Esas palabras le habían mostrado que el éxito real no se trataba de construir un imperio empresarial gigantesco. Se trataba de construir un lugar donde las vidas de las personas fueran mejoradas significativamente. La transformación no había sido sin desafíos importantes. Algunos inversionistas habían cuestionado las nuevas políticas al principio, pero Eduardo había aprendido a responder con historias conmovedoras en lugar de estadísticas frías, compartiendo cómo la lealtad del cliente y la satisfacción de los empleados habían creado un éxito sostenible y genuino. Cuando se acercaba la hora de cierre, Eduardo recogió sus cosas, pero no antes de detenerse a charlar con varios clientes regulares y verificar con su equipo de trabajo. Este ritual vespertino se había convertido en una de sus partes favoritas del día entero. Elena lo acompañó hasta la puerta, como se había convertido en su costumbre. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó con una sonrisa. No me lo perdería por nada del mundo, respondió Eduardo con sinceridad. Aquí es donde hago mi mejor pensamiento estos días. Mientras salía al aire fresco de la tarde, Eduardo reflexionó sobre cómo su vida había cambiado completamente. El ejecutivo que una vez midió el éxito en dólares, ahora lo medía en sonrisas sinceras, en momentos de conexión humana genuina, en el conocimiento profundo de que su negocio estaba haciendo del mundo un lugar un poco más amable cada día. Las 3 palabras que lo habían detenido en seco en su camino, se sienten como en casa aquí, se habían convertido en mucho más que solo una observación sobre su cafetería. Se habían convertido en su declaración de misión personal, su recordatorio constante de que el logro más alto en los negocios y en la vida es crear espacios donde las personas se sientan valoradas, apoyadas y profundamente amadas sin condiciones. Si disfrutaste esta historia transformadora, por favor recuerda dejarnos un like, escribir un comentario con tus pensamientos y reflexiones, y suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras que nos recuerdan lo que realmente importa en esta vida. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y transformación. Y recuerda siempre, a veces los cambios más importantes en nuestras vidas comienzan simplemente con abrir nuestros ojos a la bondad que ya está presente a nuestro alrededor, esperando ser reconocida y celebrada.